Mientras pongo asistencia a Castillo Otero. Así está, Castillo Otero, ya. A ver, ¿quién nos comenta? Nos hace un resumen de la clase pasada. ¿Nadie? ¿Nadie estuvo en la clase pasada? Yo reconozco a Jeremy, a Luis también, que estuvo en la clase. ¿Quién más estuvo? César. A nadie más. ¿Nadie? ¿Nadie quiere comentar la clase pasada? Sí, profe, hicimos un poco de marco conceptual como tal y unos casos prácticos que vimos en clase. ¿Qué caso práctico? ¿De qué? Vimos el caso práctico de reconocimiento de la SUNAT. Claro, hicimos uno de... Sí, y luego... Y antes también vimos un caso práctico de un registro. Ya, está bien. Sí, hicimos casos prácticos de reconocimiento. Uno fue reconocimiento de activos y pasivos contingentes, con un caso de la SUNAT, una orden de pago. Hicimos también reconocimiento de un panal de abejas, de un ganado, etc. Hicimos varios casitos atípicos. Hoy continuamos con tipos ya de medición de activos. Ustedes saben que hay varias formas de medir los activos. Puede ser al costo, seguir un enfoque de costo histórico o un enfoque de costo corriente. Se siguen uniendo más compañeros de ustedes. Voy a ver si están todos. Ya, por favor, marquen asistencia los que acaban de ingresar. Vamos a darle unos minutos. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profesor, tenía una pregunta. Sí. ¿Hay grabación de la clase pasada? La verdad no sé. Maripaz, ¿tenemos grabación? ¿Alguien? Pasada no llegué a grabar, pero no sé si por ahí un compañero habrá grabado. Ya, pero la clase de ayer era una clase normal de clases, ¿ok? Esta clase sí graba los Maripaz para que, como es una clase de recuperación, para que lo puedas compartir. Pero la clase de ayer era una clase ordinaria en nuestro horario normal. Ya, ¿marcaron asistencia? ¿Puedo retomar? Ya, entonces retomamos. Solo 18 de 41. ¿Alguien no ha marcado? Bueno, no. Ya. Ok, entonces hemos hecho también algo de baja en cuentas en la clase pasada. Y recuerdo que señalé que la baja en cuentas eliminó tácitamente un principio contable, que era el de correlación de ingresos y gastos. Y ahora vamos a pasar a bases de medición. ¿Cómo es que se mide los elementos de activo, pasivo y patrimonio? Dice, medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contable los elementos de los estados financieros para su inclusión en el estado de situación financiera y estado de resultados. Para realizarla es necesaria la selección de una base o método particular de medición. ¿Y cuáles son esas bases de medición? Tenemos costo, costo amortizado, costo menos depreciación, también es otro método, valor razonable, etc. En los elementos de estado financiero se emplean diferentes bases de medición con diferentes grados y en distintas combinaciones de ellas. Cuando uno elabora estados financieros, tiene que hacer elección de la forma de medición de los elementos de activos, pasivos, ingresos y gastos.
Algunos elementos pueden estar medidos al costo, otros a valor razonable. Eso depende de la elección de la entidad y de las opciones que te da la normativa contable. Ya, acá tenemos qué tipos de mediciones tenemos. En la medición inicial, todo es a su valor razonable. Y normalmente el valor razonable es el importe que has pagado. En el caso de los activos. Y en el caso de los pasivos, el importe que has recibido. Y en la medición posterior tenemos varios enfoques. Tenemos valor razonable, tenemos costo amortizado, tenemos solo costo también, tenemos valor razonable menos costos de disposición, tenemos el enfoque de medición de valor presente, tenemos el método de la participación patrimonial y el método del valor neto de realización. De estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ayudarles con su participación. ¿Quién me da ejemplos de estos elementos? Un ejemplo de algún elemento de medición de estados financieros. De una forma de medir. ¿Algún ejemplo concreto? ¿En qué momento se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Quién nos puede comentar? A ver, ¿en qué consiste el método de la participación patrimonial? ¿Les han enseñado ese método? ¿Alguien? Jeremy, ¿está Jeremy? Sí, profesor. ¿El método de la participación patrimonial te suena? ¿Alguna vez te han enseñado? No, profesor. Ya, ¿a alguien les han enseñado este método? ¿Alguien sabe de este método? Yo tengo entendido de la medición posterior del BNE, del valor razonable, que sería menos todo tu costo de amortización, de depreciación, menos también tu deterioro. Ya, ese es para el caso de activo fijo. Ajá. Ya, muy bien, sí, el valor neto de realización. Ok, es un ejemplo. El activo fijo tenemos dos opciones de medición según la NIC 16. Tienes el método del costo o el valor revaluado. Ya, ¿alguien más tiene alguna idea de otro método, de valor presente, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Profe, Sí, las obligaciones financieras tengo entendido que se miden al costo amortizado. muy bien. Un pasivo se mide el costo amortizado. También una inversión se puede medir al costo amortizado. Para ambos casos funciona dependiendo de la clasificación que se haya hecho la inversión. El costo amortizado es una aplicación para una obligación financiera que puede ser un bono, que puede ser un préstamo. Y el costo amortizado, no se olviden, se calcula utilizando la tasa de interés efectiva. Ya, tenemos dos. ¿Algún ejemplo más adicional? Por ejemplo, de valor razonable menos costo de disposición. Ya, ese concepto lo van a encontrar en la NIC 41, Agricultura. Sí, NIC 41, Agricultura. Los activos biológicos se miden a su valor razonable menos costos de disposición. Esa es una aplicación. Del costo, el valor de neto de realización en realidad es de la NIC 2, Jeremy, ¿no? Es para existencias. El BNR es valor neto de realización. El valor revaluado sería un tipo de medición de valor razonable. Okay, tengan cuidado con esos conceptos. Un ejemplo de valor presente, ¿cuál sería? O un ejemplo de valor razonable.
Ya, creo que voy a tener que hacer clase yo sobre... Sí, adelante. Ya, a ver, vamos a ver. Te voy a dar el beneficio de la duda. Ah, ya, sorry. Es el valor razonable menos el costo de venta en el punto de cosecha o recolección. En la NIC 41. Y sí, en la NIC 36 tenemos dos conceptos, valor en uso y el valor neto. Ah, permíteme. El valor razonable menos costo de disposición. Es correcto. Y se toma el menor, ¿cierto? Profesor, claro, a lo que mi compañero se refiere es el valor recuperable, ¿no? Que se comparaba con el valor en libros, ¿no? Y en tu valor Sí, recuperable es el se importe establece recuperable. el mayor, ¿no? Entre tu valor de uso y tu valor razonable menos costo de imposición. Y valor en uso ya pues, no los flujos, pues, el método del valor estimado, ¿no? Como le dice mi compañero. Ya. El valor en uso podría ser, es un valor presente, es cierto. Y sí, sí podría ser una forma de medición del valor presente. Pero hay otro más. ¿Cuándo más se usa valor presente? Por ejemplo, valor presente usas cuando valorizas una empresa. Haces flujo de caja descontado. Todo lo que sea flujo de caja descontado es valor presente. Ya sea para valorizar una empresa o para valorizar un bono. ¿Sí? Ya, eso, más detalle de eso está en la NIF 13, que lo vamos a ver más adelante. Ya, un modelo o un ejemplo de valor razonable, de medición de valor razonable. Ahí podríamos hablar directamente de precios observables en mercados activos, que es un indicador de valor razonable. Entonces, veo que tienen nociones de estos elementos de medición, de estas formas de medición, pero no del método de participación patrimonial. Vamos a hacer contabilidad de eso más adelante, para que sepan en qué consiste el método de la participación patrimonial, que básicamente se aplica cuando tienes inversiones en subsidiarias o asociadas y quieres presentar estados financieros separados o individuales. ¿Ok? Es una forma de medición que te permite la NIC 28, la NIF 10 y la NIC 27, que es estados financieros separados. Ya. Maripaz, apuntas a tus compañeros que han participado activamente, por favor, en estos temas de medición. ¿Alguien más quiere participar? Ya. Pasamos entonces. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Las bases de medición la van a encontrar en los estados financieros. Ah, por cierto, ya que estamos acá, pregunta para ustedes. ¿Cómo se miden los derivados? ¿Qué base de medición se utiliza para medir los derivados? ¿El valor razonable?
Correcto, es el valor razonable. Eh, es un valor razonable y más adelante vamos a ver que el valor razonable se puede determinar bajo tres enfoques. Lo vamos a ver más adelante, pero se mide el valor razonable. Nunca un derivado se mide al costo, ni al costo amortizado, ni valor razonable menos costo de disposición. Siempre valor razonable a secas. Aprovechando que están participando de forma activa, ¿por qué cuando se mide, se utiliza el enfoque de costos, se aplica deterioro? Ustedes saben que cuando usamos el enfoque de costo para medir activo fijo es costo menos depreciación menos deterioro. ¿Por qué se incorpora el deterioro? En el caso del enfoque de costo y en el caso del valor razonable no se incorpora deterioro. ¿A qué se debe? Es que, profesor, el valor razonable ya tiene ese deterioro, ¿no? Y en cambio, en valor de libros se necesita ver la obsolescencia del activo, ¿no? Que puede tener, ¿no? Independientemente de la depreciación. Ya, ¿y cómo es que el valor razonable tiene está bien, la respuesta es correcta. ¿Y cómo es que el valor razonable ya tiene incorporado ese deterioro? Porque, Un ejemplo. Claro, o sea, digamos que tienes, no sé, una maquinaria, ¿no? Ya esta maquinaria ya la has usado y de repente, no sé, por procesos de merma normales, ha sufrido un desgaste que es superior, ¿no? Entonces tú, obviamente, cuando lo dices a valor razonable, obviamente vas a tomar en cuenta eso, ¿no? Ese deterioro. Pero, en ejemplo del costo, más que todo es el registro contable, ¿no? Y ese deterioro es fruto de la aplicación de la NIC 36, es lo que va a afectar a tu activo, pues, ¿no? Y el costo es más valor contable, ¿no? Ya, esto puede ser una pregunta para el examen parcial, ¿no? Yo les voy a dar un ejemplo. Es correcto, más o menos es así. En términos concretos es correcto. Pero yo les voy a hacer un ejemplo para que... ¿Esto qué es? Es otra cosa. Voy a abrir un Excel. Pero les voy a explicar de forma financiera de valorización. Lo que su compañero comenta es cierto, pero lo que yo le pregunté es cómo es que el valor razonable incorpora ese deterioro. Eso es algo que no lo aterrizó bien. El valor razonable efectivamente considera cualquier deterioro de una inversión o de un activo fijo, lo que sea. Porque el valor razonable por concepto representa el importe, en el caso de los activos, del importe que tú vas a recibir. Y obviamente el importe que vas a recibir va a representar el estado actual del activo, considerando cualquier deterioro por obsolescencia, ya sea técnica o por uso, etc. Entonces, el valor razonable por concepto ya incluye implícitamente cualquier deterioro del activo que estás midiendo. En cambio, en una medición al costo histórico, tú tienes el costo inicial, vas depreciando sistemáticamente, por ejemplo, un activo fijo y no incorporas un deterioro. Y para incorporar un deterioro tienes que recurrir a la NIC 36, determinar el importe recuperable, tienes que comparar el valor en uso, el valor de realización, menos el otro concepto que estábamos viendo, que vimos anteriormente. Voy a hacer una clase de la NIC 36, no se preocupen, y vamos a aterrizar un poco más de esos conceptos. Entonces, en términos concretos, en el costo, como yo estoy midiendo siempre al costo histórico, al importe inicial que reconocí, voy depreciando, no sé si ese elemento del activo que estoy midiendo al costo menos depreciación realmente representa su importe recuperable, es el importe que me va a generar los beneficios económicos futuros. Entonces, por eso es que se hace un test de deterioro. Se determina un importe recuperable. Pero en el valor razonable no es necesario eso porque se incorpora cualquier deterioro en la misma medición. Y les voy a mostrar cómo. Lo vamos a ver más adelante con la NIF 13, no se preocupen, pero
básicamente, cuando uno mide flujos, hay varias formas de medir el valor razonable. Pero vamos a suponer, me voy a adelantar a la NIF 13, que vamos a usar el enfoque de ingreso. En el enfoque de ingreso, que es sencillo, yo voy a proyectar flujos. Esto es en T1, T2, T3. Entonces, en el enfoque de ingresos se proyecta flujos, C de cash flow, o de cupones si quieren, y se trae a valor presente con una tasa de descuento. Pero no es cualquier tasa de descuento. Ok, no es cualquier tasa de descuento. Se utiliza una tasa libre de riesgo, es decir, que no incorpora ningún tema de riesgo de contraparte, y se agrega un spread, un set spread. Desde luego esto se eleva al periodo que corresponde, y así para cada periodo. Ya. Ahora, si esta inversión se ha deteriorado, es decir, ha perdido valor, va a ser por dos motivos. Ya sea porque la tasa libre de riesgo se ha incrementado. Si se incrementa la tasa, va a caer el valor, la suma de valores presentes de estos flujos. Voy a poner un más acá para que sea más ilustrativo. Se suma todo. Ya está, se suma todo. Entonces, esta suma puntual va a disminuir cuando la tasa libre de riesgo se incremente. Ese es un tema de mercado, porque tú no puedes controlar cuánto están las tasas libres de riesgo. Y la tasa libre de riesgo provienen de los bonos cupón cero del bono soberano, por ejemplo. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero lo que yo quería ir es cualquier deterioro de crediticio de esta empresa que estoy valorizando o de la deuda que estoy valorizando, se va a incorporar en la tasa de descuento. ¿En qué componente? En el set spread. Entonces, por valorización, en el set spread ya está incorporado cualquier deterioro de este flujo de instrumentos financieros. Por tanto, no es necesario hacer una corrección por deterioro, porque implícitamente en su valorización ya estoy incorporando ese deterioro. Y si vamos a un ejemplo más sencillo de por ejemplo, una acción que listada en bolsa, que cotiza, esa acción es un valor razonable. Y si los inversionistas creen que el emisor va a ser más riesgoso, va a generar menos flujos, o podría ser default un instrumento de deuda, el inversor va a castigar cualquier componente de deterioro en el valor razonable, en el valor de ese activo financiero. Entonces, por eso se dice que el valor razonable ya incluye implícitamente y explícitamente, en este caso de flujo de un enfoque de ingreso, medición de valor razonable por enfoque de ingreso, explícitamente ya incorpora cualquier deterioro de la inversión. Por eso no es necesario hacer el test de impairment o de deterioro de la DIN 36. ¿Ok? Ya les adelanté una pregunta para el examen parcial. ¿Sí? ¿Todos en línea? ¿Conforme? A ver. Stephanie, ¿todo bien? ¿Quedó claro? Sí, profesor. César. Sí, profesor, todo bien.
Ya. Ok, las preguntas van a estar interesantes, parece, para el examen parcial. Ya, ahora sí, continuamos con la PPT. Ok, acá tienen ejemplos de revelaciones de bases de medición. Todos los estados financieros auditados tienen una sección de medición. Pueden revisarlo. Espero que ya hayan leído al menos 10 juegos de estados financieros de diferentes industrias. Acá tienen detalle de costo histórico. El valor razonable. Bueno, tenemos definiciones primero del costo histórico. El costo histórico incluye los costos de transacción en la medida en que éste sin consumir o cobrar y es recuperable. El costo histórico incluye intereses acumulados devengados sobre cualquier componente de financiación. Cuando tenemos costo histórico, se tiene que incorporar cualquier componente de financiación. Alguien en clase comentó la NIF 15, ¿cierto? Una de sus compañeras que se sienta adelante comentó la NIF 15. Y la NIF 15 habla de un elemento importante. Habla de componente significativo de financiación. Normalmente se asume que hay ese componente significativo cuando el plazo de cobranza es mayor a 12 meses. ¿Okay? Y simplemente ahí se tiene que tomar en cuenta un efecto de descuento para traer a valor presente ese flujo futuro que vas a cobrar en un periodo mayor a 12 meses. El valor razonable es el precio que se recibiría al vender el activo sin deducir los costos de transacción en el momento de la venta o disposición por otra vía. Bajo el enfoque de valor razonable, cualquier costo de transacción se reconoce directamente en el estado de ganancias y pérdidas. En el costo histórico no. Por ejemplo, cuando se hace costo amortizado, que es una forma de medición de costo histórico, la medición incluye costos de transacción. Por ejemplo, en la NIF 9. La NIF 9 detalla que para determinar el costo amortizado se tiene que incorporar en la fecha inicial de medición cualquier costo de transacción que se haya incurrido. Desde luego, la NIF 9 explicita que esos costos de transacción tienen que ser costos incrementales. Los costos incrementales son aquellos costos que no hubieras incurrido de no haber adquirido el activo, por ejemplo. Ejemplo de ello, si se ha hecho una emisión de un instrumento de deuda, como un bono, hay unos costos de emisión, costos que se paga al regulador, a Cavalli o al liquidador de la operación, etc. Entonces, todos aquellos costos relacionados a la operación de la emisión se incluyen en su medición. No siendo ello así en el caso del valor razonable. Todo va al estado de ganancias y pérdidas. El valor en uso, alguien lo comentó acá, es el valor presente de los flujos de efectivo futuros por el uso del activo y por su disposición final. Después de deducir, desde luego, el valor presente de los costos de transacción en el momento de la disposición. Costo corriente incluye costo de transacción en la medida en que este sin consumir o cobrar y es recuperable. ¿Qué es un costo corriente? ¿Alguien me da ejemplos de costo corriente? ¿Cuál sería el costo corriente, por ejemplo, de una laptop? Ya, esa sería otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre costo histórico y costo corriente? El costo corriente es el costo que tú incurrirías actualmente para comprar o reponer un activo en sus mismas condiciones. Es decir, por ejemplo, acá tengo una Lenovo. Esta Lenovo la compré el año pasado. Era un Cyber Day. Me costó 3.600, me parece. Es táctil.
Y una forma de medir esta Lenovo es bajo el costo histórico. Es decir, depreciarlo, no sé, le doy una vida útil de 8 años, lo deprecio linealmente, y esa sería una medición al costo histórico. Pero, ¿cómo sería una medición al costo corriente de esta Lenovo? ¿Qué tendría que hacer? Ya. El costo corriente de esta Lenovo es básicamente buscar el precio que yo pagaría para conseguir una laptop con estas mismas condiciones. Es decir, con un año de uso, etc. Entonces, lo que tendría que buscar en el mercado es información de cuánto se está vendiendo esta Lenovo actualmente. Ustedes saben que la tecnología se desfasa rápidamente. Esto ya debe estar en el mercado 3.000. Pero luego tengo que hacer unos descuentos porque mi Lenovo ya tiene un año y si hay un uso que se hace permanentemente, pues al final podría hacer un descuento adicional de 500 y su costo corriente de estos valdría 2.500. Esa es una medición bajo el costo corriente. Bajo el costo histórico serían los 3.600 que pagué entre 8, ¿cuánto sale? Entre 8, 3.150 valdría esta Lenovo, bajo el costo histórico, y bajo el costo corriente valdría 2.500. Acá tienen más detalles de cómo afecta en el estado de resultados la medición inicial y posterior de un activo. Vamos a pasar rápido a esto. Hasta ahora no termino el marco conceptual. Esto también pasamos. Ya. Esto lo revisan ustedes al detalle. Podría venir en el examen parcial. Estos temas de medición. Ahora vamos a pasar a la NIF 13. Ok, pasamos a la NIF 13. Rápidamente. Repasen del marco conceptual estas formas de medición, por favor. El costo histórico, costo corriente del marco conceptual. Van a venir preguntas de ese tema. Ahora vamos a pasar a la NIF 13. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta del marco conceptual que haya quedado suelta? Ya, pasemos a la NIF 13. Ya, voy a proyectar pantalla. Ok, el costo histórico ustedes ya lo conocen. Han aplicado costo histórico para medir, por ejemplo, existencias, para medir activo fijo. Pero hay otra forma de medición, que es el de valor razonable. Ok, ahora vamos a definir el valor razonable y sus aplicaciones. Disclaimer, este material ha sido elaborado por la propia YASB, por su staff, en realidad, por el staff de la YASB, y está siendo usado solo para efectos educativos. ¿Okay? Ya. Ok, pasamos. La agenda para esta última casi media hora es la siguiente. Vamos a tratar sobre el contexto y el alcance de la norma, en qué contexto se emitió y cuál es el alcance de esta norma. Vamos a también tratar sobre medición de valor razonable y los modelos de evaluación y técnicas que existen en el contexto de esta norma. Entonces, con esto ustedes deberían
van a integrar, como el curso de integración contable que es, van a integrar todas las formas de medición que existe en el marco de las NIF. Entonces, empecemos con el contexto y el alcance. Antes de la NIF 13, antes de su emisión, existían múltiples normas que definían valor razonable, con sus matices. Es decir, no había una definición única de valor razonable. Por ejemplo, podían encontrar valor razonable menos costo de disposición en la NIC 36. En la NIC 39 y NIC 9 pueden encontrar valor razonable de activos, de pasivos. En la NIC 40 podrían encontrar el valor razonable de las propiedades de inversión, por ejemplo, y también de los activos biológicos en la NIC 41. Entonces, se hizo una encuesta a los inversionistas, a los que preparan estados financieros, y determinaron que habían inconsistencias que deberían ser mejoradas. La IASB llevó un trabajo en conjunto con la SASP, la entidad emisora de las normas USGAP, para trabajar de forma conjunta y definir una guía única de medición de valor razonable. Como resultado de ese trabajo conjunto, desde luego no se emitió una norma conjunta, se trabajó en conjunto, pero cada uno emitió su propia normativa. La IASB emitió la NIF 13 y estableció una única fuente de guía de medición. Cualquier detalle de medición de valor razonable lo van a encontrar en la NIF 13. No está en ninguna otra norma. ¿Cómo vas a medir el valor razonable? Lo vas a encontrar solo en la NIF 13. Se estableció un objetivo de medición clara y también se incorporó una consistente y revelación transparente del valor razonable. Todo lo que es revelación también de valor razonable está solo en la NIF 13, ya no lo van a encontrar en estas normas individuales. Ese es el contexto de la NIF 13, que se emitió para eliminar el conflicto de la medición y definición de valor razonable en las distintas normas que existían en ese entonces. Entonces, ¿cuándo se aplica la NIF 13? La NIF 13 se aplica cuando otra NIF lo requiera o permita medición a valor razonable. Okay. La NIF 13 también aplica a mediciones basadas en valor razonable. Por ejemplo, el valor razonable menos costo de ventas o disposición. Eso está en la NIF 41. Muy bien. Pero ¿cuándo se aplica la NIF 13? A ver, vamos a poner claro esto. Las NIC individuales o las NIF te van a señalar qué cosa y cuándo hacer la medición. Por ejemplo, en el caso de un activo biológico tenemos la NIC 41. Un activo biológico debe medirse en el reconocimiento inicial y a la fecha de cada reporte al valor razonable menos el costo de ventas. Entonces, la NIC 41, la norma base, te dice qué cosa, activo biológico, cuándo, en el reconocimiento inicial y posterior, se mide valor razonable. Entonces, para saber qué cosa y cuándo, tienes que buscar en la norma madre, la norma base. ¿Y cómo medir ese valor razonable? Vas a guiarte de la NIF 13. La NIF 13 te señala las pautas de cómo hacer esa medición. Ahora vayamos a la parte 2, medición de valor razonable. La NIF 13 estableció, como les comenté, una definición única de valor razonable y se define como sigue. Dice, el valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo. ¿Ok? Entonces, eso se conoce como un enfoque de entrada. El precio que voy a recibir sería el importe que va a ingresar a la empresa por vender un activo. Y también se define al pasivo como el valor razonable de un pasivo de la siguiente manera. Sería el precio a pagar o transferir un pasivo en una transacción ordenada. Es decir, el valor razonable de
de un pasivo es el precio que pagarías para transferir un pasivo. ¿Ok? Entonces, el precio a recibir para el caso de un activo y el precio a pagar para el caso de un pasivo. Desde luego, esta transacción se tiene que realizar de forma ordenada entre participantes de mercado a la fecha de medición. ¿Qué significa tener transacción ordenada? Es decir, tiene que realizarse en el curso normal de operaciones, no tiene que ser una venta forzosa. ¿Y cuándo tenemos ventas forzosas? Por ejemplo, cuando haces ventas por requerimientos o necesidad de liquidez. Si es una venta por necesidad de liquidez o porque hay una ley, por ejemplo, que te obligue a disponer de tus inversiones, eso no es una transacción ordenada, esa es una venta forzada. Se tiene que realizar o se tiene que estimar ese precio en un mercado donde haya participantes informados y, por tanto, tiene que estar basado en función a un mercado activo donde se negocie ese activo. ¿Ok? Esa es la nueva definición de valor razonable. Muy bien. ¿Y cómo determinamos ese valor razonable? En un mercado activo, ustedes, o ventajoso, a ver, la norma, antes de entrar en detalle de cómo se determina, la norma habla de que el precio se tiene que determinar en un mercado principal y en caso que no haya un mercado principal, usar la información del mercado más ventajoso. Es decir, donde el precio o el valor razonable sea mayor. Ahora, el mercado principal va a depender en función de dónde se realiza la mayor cantidad de operaciones. Por ejemplo, para las acciones de Telefónica Perú, su mercado principal será la Bolsa de Valores de Lima. Para las acciones de Disney, si bien se cotizan también en el mercado peruano, su mercado principal no es la Bolsa de Valores de Lima, es la Bolsa de Nueva York. ¿Ok? Entonces, una vez determinado si voy a usar el mercado principal o el mercado más ventajoso, tengo que preguntarme qué precio están asignando los participantes en el mercado a un activo determinado. Entonces, en un mercado ustedes van a encontrar a los compradores que asignan un precio a un activo y a los vendedores que también asignan un precio a un activo. Entonces, las transacciones siempre van a ocurrir cuando un comprador hace match con un vendedor. Por ejemplo, si el comprador dice, vendo 100 acciones de Alicorp por 10, y hay un vendedor en el mercado que dice, vendo 100 acciones de Alicorp por 10. Entonces, el comprador quiere comprar 100 acciones y el vendedor quiere vender 100 acciones al mismo precio que el comprador ha solicitado. Entonces, ahí se hace un match. Y ese match se determina que es el valor razonable. Pero en realidad, en la práctica, el mercado no lo usa así. En realidad, algunos usan el último precio de ejecución del día para determinar el valor razonable. ¿Okay? Algunos. Otros usan cuánto ha sido el precio al cual un comprador decide comprar un determinado número de acciones. Entonces podría estar en esta área de acá. No podría ser exactamente el precio que hace el match, sino podría desviarse un poco de este precio. Y también otros usan el último precio que un participante relevante haya ofrecido vender sus acciones, por ejemplo. También podría estar en esta área. La norma en este aspecto no es clara. Señala que el precio en realidad debería estar en esta área geográfica. Ese precio de mercado debería estar en esta área geográfica. Algunos toman el último match, el último precio cerrado. Otros se acercan más a las ofertas de precio del comprador. Otros al precio del vendedor. Entonces, con tal que esté en este rango, no hay problema. Ya está.
Ahora sí, pasamos a la parte más financiera. ¿Preguntas hasta el momento? Ya. Pasamos a la parte más financiera. Más financiera en el sentido de que es finanzas, no es contabilidad financiera. Ya. Ahora pasamos a enfoques de valorización y técnicas. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos bien con el tiempo. Hay 3 enfoques de valorización. No se olviden de esto, los 3 enfoques de valorización pueden venir en el examen fácilmente. Tenemos el enfoque de mercado. Ahora volvemos al enfoque de mercado. Tenemos el enfoque del costo. Y tenemos el enfoque de ingreso. Recuerdan que en el Excel yo les hice un flujo de caja y luego traje a valor presente con una tasa libre de riesgo más un spread. Ya, eso tiene un nombre. Se llama enfoque de ingreso. Entonces, para determinar el valor razonable de un activo, se tiene que utilizar cualquiera de estos enfoques. ¿Y eso en función de qué va a estar? En función de las circunstancias y la data disponible que tengas en el momento de medición. ¿Ok? Entonces, cuando uno va a valorizar un activo a su valor razonable, tiene que determinar qué coste está midiendo y cuál es la data disponible que tiene. Por ejemplo, tenemos el enfoque de mercado, que señala que son precios de transacción de mercado de idénticos o similares activos o pasivos. Y un ejemplo clásico de enfoque de mercado es el precio de transacción, el precio de cotización en un mercado activo. Este precio de acá, de un mercado activo, precio de cotización, es un enfoque de valor razonable. Es un enfoque de mercado, perdón. Ese precio determinado en una bolsa, en un mercado activo, es un enfoque de mercado, porque es una observación directa del valor razonable en un mercado activo. Entonces, un precio de cotización, precio de transacción, de negociación en un mercado activo de una acción o de un instrumento de deuda, es enfoque de mercado. Pero adicionalmente, el enfoque de mercado consiste en usar múltiplos de mercado. ¿Y cómo es eso de múltiplos de mercado? ¿Han escuchado la valorización por múltiplos? ¿Han valorizado por múltiplos en sus cursos de finanzas corporativas, seminario de finanzas, algo? Ya, yo les cuento. Ustedes saben que hay varias acciones que cotizan activamente en el mercado, pero a veces hay acciones que no cotizan en el mercado, o si cotizan no tienen precios que se negocien constantemente, es decir, su índice de negociación es bien baja, no es activa esa empresa. Entonces, en esos casos, cuando tú no tengas precios recientes o tu empresa no cotiza en la bolsa, tú puedes usar consiste en identificar un set de compañías comparables. Es decir, tienes que buscar al menos 3 compañías comparables y utilizando múltiplos de esas empresas, múltiplos en función a la ganancia o el cash flow de la compañía a evaluarse, vas a valorizar a la empresa que no tiene precio observable en ese mercado. Vamos a hacer un ejemplo para no hablar solo de teoría. Estoy acá.
Ok, entonces, los múltiplos sí saben qué son, ¿no? A ver, un múltiplo, ¿quién me dice un ejemplo de un múltiplo? Son sencillos en realidad. Por ejemplo, tenemos, el más conocido es el price to earning, tienes el price to sales, tienes el price to book value, puedes tener price to EBITDA, price to cash flow, etc. Ya. Entonces, ¿cuál es la forma de usar valorización por múltiplos? Entonces, si yo tengo, imagínense que tenemos empresas mineras que cotizan en bolsa. Buenaventura, Volcan, Antamina, no sé. Y estas empresas tienen precios de mercado. Tienen precios y también tienen utilidades. Vamos a poner, voy a ponerles acá. El earning, el E significa utilidad neta. Ok, voy a usar utilidad. Utilidad. Entonces, estas tres empresas cotizan en la bolsa y tienen precios observables. Pero vamos a imaginarnos una compañía minera que no cotiza. ¿Cuál puede ser? Las Bambas. Hay una minera esa que está en Cajamarca, ¿cuál es? Esa que tiene problemas vamos a poner que las Bambas no tienen precio. Son para efectos prácticos. Ya. Entonces, Buenaventura, imaginemos que cuesta como 15 la acción, Volcan como 20, Antamina como 25. Las Bambas no cotiza y no tiene precio. X, es mi incógnita. Pero Buenaventura, que sí cotiza, también tiene precios, tiene utilidad contable. ¿Cuánto es su utilidad neta? Eso es de los estados financieros. Vamos a suponer que esto sea una utilidad de 5 por acción. Esto va a ser como 6 y esto como 7. Entonces, el múltiplo es el price to earning. Voy a sacar su múltiplo, price to earning. Y eso sería precio entre la utilidad para cada uno de mis comparables. Ya está. Y el promedio sería 3.33. Las Bambas no se sabe cuánto es el precio, pero sí sabemos la utilidad neta porque es algo contable. Y vamos a suponer que las Bambas tienen una utilidad neta por acción de 3. Como ya conozco mi promedio de price to earning, lo que yo voy a asumir es que este promedio de price to earning debería ser aplicable a todas las empresas que son comparables a estas empresas. Entonces, las Bambas hemos asumido que es comparable a estas empresas, por tanto, debería tener un price to earning similar al promedio de sus comparables, es decir, debería tener un price to earning de 3.3. Entonces, el price to earning de las Bambas debería ser igual a 3.33. 3.30 y algo. Pero de las Bambas yo solo conozco
la utilidad, que es 3. Entonces, despejo. El precio va a ser igual a 3.33 por... para ponerlo más lento. Price to utilidad. ¿Qué es 3? Ok. Y el precio finalmente sería igual por 3. Ya está. He determinado el precio de las bambas, o el valor razonable de las bambas, utilizando múltiplos. De Buenaventura, Volcan y Antanima, saco el promedio del múltiplo, es decir, el price to earning en este caso, y reemplazo en esta pequeña ecuación y me sale que el precio estimado es 9.90. ¿Este sería mi valor razonable? No necesariamente. A esto se le tiene que hacer ajustes, porque recuerden que estas empresas cotizan y esta empresa no cotiza. ¿Qué tengo que restarle? Descuento por iliquidez, por ejemplo. Es diferente valorizar una empresa que cotiza, que tiene precio observable, a una empresa que no cotiza. Entonces, acá tendré que aplicarle algún descuento por iliquidez. ¿De cuánto? El que valorice determinará cuánto es el porcentaje que se debe descontar para poder determinar su precio final de las bambas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sencillo, ¿no? Ya, ¿en qué estamos? Este es el enfoque de mercado. ¿Por qué se llama enfoque de mercado? Porque estoy usando información de mercado observable de mis comparables, como Buenaventura, Volcan y Antamina, y con eso he determinado un precio estimado de las bambas. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ya se fueron? ¿Ya se quieren ir? Ya, avancemos con los demás enfoques de medición y continuamos a las 9. El otro enfoque de medición es el enfoque de costo. Este es similar al costo de reposición de marco conceptual. O costo corriente, es una forma de medición de costo corriente. Dice, es el costo para adquirir o reconstruir un activo sustituto de utilidad comparable ajustado por obsolescencia física, funcional y económica. Este enfoque de costo usualmente se utiliza para medir el propiedad, planta de equipo y algunos intangibles. ¿Esto qué quiere decir? Dice, es el costo para adquirir o reconstruir un activo sustituto de utilidad comparable. ¿Recuerdan el ejemplo que les hice de la laptop Lenovo que tengo? Ya. He aplicado el enfoque de costo para hacer su medición. Dice, el costo para adquirir o reconstruir un activo sustituto de utilidad comparable, ajustado por obsolescencia física, funcional y económica. ¿Qué es lo que hice valorizando esta Lenovo, la que tengo acá en este momento? Determiné el costo que voy a pagar para adquirir una Lenovo similar y luego lo ajusté porque ya tenía un año de uso, porque tecnológicamente ya no tiene las mismas características, una Lenovo nueva, no sé, esto puede ser una i7, puede ser que sea una i9 con un mejor RAM, no sé, etc. Entonces, todos esos factores que diferencian a lo que estoy pagando por un activo similar, tengo que ajustarlo en su valorización. Eso es bajo el enfoque de costo. Finalmente, el enfoque de ingreso. El enfoque de ingreso es sencillo. Se parece, ¿recuerdan al enfoque de valor presente que estaba en el marco conceptual? Ya.
lo que el enfoque de valor, lo que el marco conceptual llama como valor presente, en el ANIF 13 se le renombra y se le señala como enfoque de ingreso. ¿Qué es el enfoque de ingreso? Es convertir flujos futuros en un único importe descontado. Por ejemplo, valores presentes. En el Excel les hice un ejemplo de valor presente. Ya, este es un enfoque de valor presente. Se le conoce en la NIF 13 como enfoque de ingreso. El enfoque de costo, les hice el ejemplo de la laptop Lenovo. Ahí está. Los 3 enfoques con su respectivo ejemplo. El enfoque de ingresos se utiliza para traer importes futuros a valor presente con una tasa de descuento, pero también se utiliza para valorizar derivados financieros, como por ejemplo opciones. Y hay una forma también de medir o usarlo como el método de exceso de ganancias de periodos múltiplos. Este último método de medición, para serles honestos, no lo he visto. Al menos en el Perú no he visto que usen este método de exceso de ganancias de periodos múltiples. Pero sí he visto modelos de pricing de opciones. Solo les comento, en realidad ahí entra bastante de estimación de por ejemplo, simulación de Monte Carlo. Podrías simular y proyectar el valor del subyacente de una opción y luego determinar su valor de esa opción en una fecha futura y traerlo a valor presente. También eso forma parte de un enfoque de ingreso. No vamos a llegar a ese nivel de sofisticación, al menos algo de valor presente vamos a hacer. Pero valorizar opciones es un paso más allá. En una maestría podrían hacerlo, los que están interesados. Y es eso. Eso es lo que quería comentarles en esta primera parte de la recuperación de las clases. Enfoque de mercado, costo, ingreso. Quédense con eso, por favor, que es un tema relevante que va a ser testeado en su examen. Hemos corrido un poco para no robarles clases de su siguiente sesión. ¿Qué clase tienen ahora? Ya se están yendo, es más. No dije adiós y ya se van. Pero sí, ya se pueden ir, en verdad. Nos vemos a las 9, por favor, para seguir recuperando. Ok. Gestión.